Exactitud. Exactitud de la medida, ¿cierto? Exactitud del instrumento. Cuando estamos hablando de la exactitud, se está incluyendo dos componentes. Por eso a veces hay tanta confusión en los temas de la exactitud con la precisión y la gente cree que es lo mismo y se le revuelve un poco el concepto en la cabeza, ¿cierto? Entonces, en la exactitud está todo. El primer componente de esa exactitud se llama veracidad. La medida de esa veracidad se llama sesgo. Y nosotros en metrología acostumbramos a decirle error de medición. Costumbres de los diferentes sectores, ¿cierto? Los estadísticos hablan de sesgo, nosotros hablamos de error de medición, pero es el sesgo, el primer componente. Y eso se llama veracidad. Ese es un error sistemático, le llamamos también, ¿cierto? Y a veces decimos correcciones, porque se pueden corregir esos errores. La idea de un instrumento de medición o de una medida es que yo pueda controlar, ¿cierto? De una manera inteligente. ¿Dónde está esta cosa? Ahí ya empezó a funcionar. Para vigilar yo el instrumento de medición que se mantenga dentro de lo que yo quiero o la medida que yo estoy haciendo, pues tengo que estarla comparando para el caso de los instrumentos de medición que los errores no superen el máximo error permitido. Tenga muy en cuenta que aquí estoy usando el símbolo menor. No me estoy dando el lujo de poner menor o igual. ¿Listo? En esta pausa ya leí las preguntas que pusieron en el chat, están muy interesantes. Vamos a irlas resolviendo en la medida que se presenten los casos, o si no, al final, para todos, hacemos una colección de respuestas. Listo. Entonces, pongo menor porque el error de medida, el sesgo, el sistemático, no es el único error que existe. Hay muchos otros. Entonces, el máximo error permitido es el límite para todos los errores. O sea, es el límite de la exactitud. Entonces, si yo quiero entender la exactitud, a veces me queda más fácil para el instrumento de medición llamarle máximo error permitido. Es una forma de entender al instrumento, sea balanzas, sea recipientes volumétricos, sea manómetros. De pronto, podríamos decir que para termómetros de líquido en vidrio puede ser apropiado. Para termómetros digitales ya no es tan apropiado. Y eso lo estaremos viendo mañana, cuáles son los diferenciadores. Entonces, se asumió en la metrología, ¿cierto? Desde tiempos inmemoriales se pusieron de acuerdo todos estos técnicos de la metrología y dijeron, bueno, para lograr encontrar un error, yo tengo que compararme con un patrón. Claro, es la única manera que existe en el mundo organizado de hablar de error en medición. La única manera. No existe ninguna otra, sino compararse con un patrón, ¿cierto? Entonces, podía ser que ellos hubieran pensado al principio, pongamos primero el patrón y después el equipo. Pues resulta que no. Decidieron darle la importancia al visitante. Entonces le dijeron, vamos a dejar primero a la visita, que es el equipo, y después vamos a poner el patrón, que es el local. Y se aceptó que esa es la convención, por convención, no porque esté mal o bien, sino porque todo el mundo tiene que medir los errores y a todo el mundo le tiene que dar la misma cantidad, porque no es posible que en un país le dé un valor y en otro país le dé otro, ¿cierto? Y cambiando hasta de signo, ¿no? A todos nos tienen que dar los mismos errores si estamos midiendo con las mismas condiciones. Entonces, se aceptó por convención que el error de medida se calcule como la lectura del instrumento del equipo menos el valor del patrón. En todas las magnitudes va a ser así. ¿Listo? Los que calibramos, los que verificamos, los que chequeamos, los que todo es así. Punto. La única manera de encontrar los errores es así. ¿Listo? Y eso está establecido en el vocabulario internacional de metrología. Muy bien. Como unas personas quieren
ser como más positivas y les choca la palabra error. A veces consideran que eso es pecado, ¿cierto? Entonces, listo, el vocabulario les da gusto. Entonces, bueno, si no quieren hablar de error, entonces hablen de corrección. Que es lo mismo, pero como dorándoles la píldora, como poniéndoles más bonita la palabra, ¿cierto? La forma de obtener la corrección es cambiarle el signo al error. Punto. Se acabó. Esa es la definición metodológica. O sea que la corrección sería patrón menos lectura. Pues si quieren verlo así también, ¿cierto? Cambiar el orden. Listo, no hay ningún problema. Le recomiendan en metrología al usuario, ya no al metrólogo. El metrólogo llega hasta donde están los errores y las correcciones, ¿cierto? Al usuario le dicen, bueno, a usted de pronto le puede llegar a interesar aplicar unas correcciones, ¿cierto? Entonces, si quiere aplicar correcciones, tiene que aplicar esta forma de ecuación, si le quieren decir. Para usted saber la lectura correcta o la lectura corregida, tiene que tomar la lectura del instrumento y sumarle la corrección. Y punto. Todo eso tiene una lógica de las convenciones que se definieron en metrología, ¿cierto? Pero es así, entonces el usuario va a decir, ah, si yo quiero corregir, entonces le tengo que sumar la corrección. Punto. No hay ningún problema. Para que la gente no se empiece a confundir de que es que si es positivo, de que si es negativo. No. Desde que sea la corrección, sea con el signo que venga la corrección, usted le adiciona algebraicamente a la lectura que está observando. Y punto. Esa es la lectura corregida, la lectura teóricamente verdadera, porque viene de una comparación con un patrón. Bueno, recomendaciones prácticas. Recomendaciones prácticas. Cuando estamos haciendo uso de las balanzas, pues nadie se va a poner a preguntarse, ay, este valor que me dio, ¿cuánto fue que le dijo el certificado de calibración que hay de corrección? No es práctico, o si no, nunca haríamos las mediciones de masa en un sistema productivo, en un laboratorio, por una razón muy sencilla, porque los errores de las balanzas no son estables, porque la balanza es un sistema de equilibrio y cada vez que usted le pone una carga para determinar su masa, ella busca equilibrarse. Entonces, usted acaba de calibrar y le dio un error y a los 5 minutos le puede dar otro. Sí, no hay ningún problema, porque ella está equilibrándose. El todo es que no se salga de los límites establecidos. Que si usted está teniendo la linealidad como extremo, entonces que no se salga de su linealidad. Que si está en básculas grandes y no son lineales, pues tiene los máximos errores permitidos. Y listo, que no se salgan de ahí. ¿Sí? No es conveniente, no es práctico, no es recomendable, no es lógico que se corrijan los pesajes. Póngase eso en el cerebro, por favor. No se corrigen los pesajes. ¿Listo? No es práctico. El error no es estable. Y si no es estable, pues no se puede corregir. Punto. Lo que yo quiero es determinar un pesaje en un instrumento que conserve sus límites de exactitud, sean linealidad o sean máximo error permitido. Y se acabó. Esa es la forma práctica. Mañana en temperatura veremos otro cantar. Entonces aparece la palabra precisión, porque la gente cree que la exactitud es la precisión y que la precisión es la exactitud. ¿Sí? O sea, manejamos a veces en el argot popular que esas son sinónimos y no. La exactitud, acuérdese, es las dos cosas. Las dos cosas, la veracidad y la precisión. Todo está dentro de la exactitud. El máximo error permitido tiene todos los errores de veracidad y los errores de precisión. Para que se distinga un poquito, el vocabulario metrológico ha recomendado que en vez de precisión para los instrumentos de medición, no para los métodos, para los instrumentos de medición, que hablemos más de la repetibilidad del instrumento de medición, ¿sí? Que es como mejor para no equivocarse, y hacer la diferencia drástica entre que exactitud es una cosa y precisión es otra cosa. Las normas de gestión nos recomiendan que debemos asegurar que esos equipos son capaces de dar exactitud con una, lógicamente, proporcionalidad de que su precisión sea adecuada, no que se sacrifique una cosa en función de la otra, etcétera. Pero digamos, eso es como que una cosa es inherente a la otra, no se preocupen. Hay unas condiciones de la experiencia que a uno le dicen, la máquina de ensayos, ella sí tiene una repetibilidad.
sí tiene una precisión. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando le sometemos las mismas fuerzas a esa máquina, ella responde muy parecido. No podemos decir que, uy, no, es que se dispersaron los resultados y son locos, entonces anda muy mal de la precisión. En esa máquina, por ejemplo, en los certificados de calibración, las normas de calibración de las máquinas exigen controlar las dos magnitudes, tanto la parte de sesgo como la parte de repetibilidad, porque tiene que ser, ¿por qué? Porque lo están usando en ensayos destructivos. Si el ensayo no fuera destructivo, pues yo lo podría repetir y darme cuenta si más o menos está dando lo mismo, pero pues en este caso no, porque ya se fatigó el material y no lo puedo. La idea es que cuando usted se cae en una eslinga, ese día no se mate. Pero la idea es que esa eslinga ya no la use, porque ya le sirvió para no matarse una vez, pero para matarse por segunda vez, vuelva a usar la misma. Ya quién sabe si le sirva, ¿no? Eso es para un uso destructivo. No vayan a creer que eso les sirve para 2 y 3 veces. Quién sabe, en la segunda no caza el tigre. Entonces, ese es el concepto de seguridad industrial. Yo le hago un ensayo una sola vez y está conforme o no está conforme, porque el que se va a caer, se cae una sola vez y se muere una sola vez. Cuando uno se muere por primera vez, pues ya no necesita más la eslinga, pero si la sigue usando otro, quién sabe si me venga a acompañar allá arriba con Pedro, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque ya se sometió a un esfuerzo. Entonces, eso es destructivo. Ya el segundo personaje, pues quién sabe si le aguante para ese ejemplo que se me ocurre a mí así loco. Entonces, es importante observar los comportamientos anacrónicos de los vendedores, ¿cierto? Un vendedor le puede decir a usted, le vendo la más exacta, la balanza, el otro le dice, le vendo la más precisa, y si el gerente no sabe de metrología y ustedes no son capaces de explicarle, pues él dice, pues se compra la más barata. Punto. Es un criterio de compra gerencial. Entonces, para que no caigan en eso, repasemos un poquito qué pasa en una balanza cuando yo voy a un consultorio médico y el doctor me dice, súbase a la balanza. Y entonces yo me subo y me da 95 kilos. Le digo, no, doctor, usted sí tiene una balanza loca, me da pena. Usted será muy doctor, pero su balancita sí está maluca. Entonces le dice, bueno, está bien, démosle la segunda oportunidad a la balanza, bájese. Y vuelve a subirse, yo me bajo y vuelvo y me subo. Y me da 60 kilos. Le dije, ¿se da cuenta, doctor? Es que está re loca, por favor. Usted es un médico, un profesional. O sea, también utilice cosas que sean adecuadas, que la consulta no es que sea muy barata, ¿no es cierto? Entonces, hay que ser serios en esos instrumentos de medición. Ya hoy en día, por ley, pues las pesapersonas tienen que calibrarse. Los manómetros que se llaman esfimomanómetros para la tensión arterial hay que calibrarlo, porque es que la salud es el que aparece en la sala de cuidados intensivos, en las salas de urgencias. No puede ser que un instrumento esté más o menos, ¿cierto? Entonces, siempre se prueba la repetibilidad, la precisión, tratando de medir lo mismo. Con la máquina de ensayo, pues no se puede hacer con un producto porque el ensayo es destructivo. Toca hacerlo es con un patrón. El patrón sí se deja repetir las fuerzas de tensión o compresión y no se deforma, está hecho para eso. Entonces allá en la calibración le dicen su máquina está bien de precisión y está bien de sesgo. Lo último que se daña en un instrumento de medición es la precisión. Lo primero que se desfasa es la veracidad, el sesgo. O sea, por eso hablamos de deriva en los instrumentos de medición, porque ese error empieza a viajar, empieza a derivar, se llama eso, ¿cierto? Entonces, la velocidad a la cual cambia ese error le llamamos estabilidad. Si ese instrumento es estable, buenísimo. Si no es estable, ojo, cuidado, mucho cuidado. Entonces, estable dentro de un límite de tiempo y dentro de un límite de error, ¿cierto? Una balanza, dependiendo de su uso, dependiendo de su instalación, dependiendo de la competencia de los usuarios, pues puede durar un día, una semana, un mes, 3 meses, 6 meses. ¿Cuánto? Pues mire a ver usted, en sus manitas, en sus condiciones, cuánto le dura. Miraremos en cada una de las magnitudes cosas que se han hecho en estudios de investigación en las mismas empresas, en los mismos laboratorios, ¿sí? Como se han hecho en temperatura, en volumetría, en balanzas, etc. Entonces, si está el instrumento dando valores locos, se dice que no tiene ni precisión ni exactitud, porque acuérdese, lo último que se pierde es la precisión.
Cuando ya se perdió la precisión es que la exactitud se perdió, pero hace rato, pero lejos. Entonces, los instrumentos que calibramos o verificamos nos van a dar este comportamiento, ¿cierto? Que ellos sí repiten, pero están un poquito desfasados del valor verdadero, del valor de referencia, del valor del patrón, ¿cierto? Entonces, vamos a suponer que este sea el valor patrón para Guillermo Tell, cuando le manda las flechas al hijo, ¿cierto? Porque, pues, ¿qué tal que Guillermo Tell siempre le dé al hijo acá? Pues le va a tocar ponerle un chaleco blindado, porque si no, no le funciona la película sin una sola vez, ¿no es cierto? La diferencia, dijimos, entre la lectura y el patrón se llama error de medición, el sesgo. La diferencia, la desviación, la dispersión de los datos se llama precisión. Entonces, aquí en el tiro al blanco vemos que este personaje muy preciso, pero ese día no come porque no le pegó a la palomita. El día que sea preciso, pero que suba donde está la palomita, ese día come el cazador, ¿cierto? Entonces, él tiene que ser un poco preciso, si es que va a mandar varios perdigones, y muy exacto. Si no, no come. Listo, perfecto. Entonces, la veracidad, el sesgo, es una distancia con respecto al valor de referencia, al valor patrón. Y la precisión es entre ellos mismos. Yo para precisión no necesito patrones. De hecho, yo con cualquier pedazo de cualquier masa puedo ponérselo a la balanza y repetirlo de una manera repetible, ¿cierto? Sabiendo pesar, no metiéndole las manos untadas de mugre a la masa, si es una balanza analítica. Entonces, y me vuelve y me repite, entonces digo, bueno, la balanza precisa sí está, pero de error, quién sabe, porque hasta que no le ponga un patrón, no sé qué tanto me estoy desviando con respecto a ese patrón, ¿cierto? Entonces aparecen las pesas, que son necesarias para controlar las balanzas, sea calibrarlas, sea verificarlas. Muy bien. Digamos que los idealistas y los que no han estudiado metrología, ellos suponen que los instrumentos funcionan así, que son maravillosamente precisos y exactos, porque es que eso me costó un mundo de plata. No se sabe si fue que lo tumbaron, que usted no sabe comprar, pero no quiere decir que por el hecho de que le haya costado un mundo de plata, sea ni exacto ni preciso. No. Estos instrumentos usualmente son utópicos, no existen. Se procura que sean de la menor, ¿cierto? Error de la menor repetibilidad, pero pues eso, entre más arriba vamos a encontrar patrones que simulan mejores comportamientos que los equipos y se necesita que los patrones sean buenos, ¿cierto? Entonces a veces me dicen, a veces unos compañeros, colegas me dicen, ingeniero, hace poquito me dijeron eso, es que tengo un patrón que no cambia. Ay, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué no le han enseñado? ¿Por qué no lo han hecho reflexionar? ¿Cómo así que un patrón que no cambia? Si todo cambia en la vida, en el mundo. Cambiamos nosotros que somos tan buenas personas. ¿Por qué no va a cambiar un equipo, un patrón, hombre? Todos los instrumentos envejecen todos los días, igual que nosotros. Entonces, lo que sucedió ayer, quién sabe si va a pasar mañana, no sé. Eso depende de las condiciones que le demos al instrumento, a la balanza, etcétera, etcétera. Entonces, esto no existe. Los instrumentos reales son los que tienen una buena precisión y una exactitud adecuada. No hay que exagerar porque esto vale mucha plata. Y si no lo necesita, pues ¿para qué? ¿Cierto? Usted, si tiene una buena precisión, está asegurando la productividad, porque en la calibración se hacen repeticiones, en la verificación se hacen repeticiones, pero en la vida real de la medida, olvídese, el técnico de proceso, él mide y hágale, papito, pues tome decisiones. Entonces, solamente cuando se calibra o se verifica, se hacen réplicas para mirar si está con la precisión. Si le dan el visto bueno, es para que en proceso midan y midan y midan, y está dentro de un valor de exactitud y un valor de repetibilidad, de precisión. Muy bien. Entonces, leamos la definición que es muy importante del vocabulario internacional de metrología, error máximo permitido. Como les digo, deberíamos hablar bien.
los gringos no han querido quitar esa vaina de la definición porque es que ellos todavía venden muchos equipos como los Fluke, que tienen los software y no los van a cambiar porque no se les da la gana y están hablando de que el equipo está out of tolerance o intolerance. Y para ellos es claro, pero para nosotros es una confusión, ¿cierto? Decir que el equipo está dentro de la tolerancia quiere decir dentro del error máximo tolerado. Pero a veces nos confunde porque la gente cree que estamos hablando de la tolerancia, de la medida. Y ese es un grave problema. Entonces dice acá, no es conveniente utilizar el término tolerancia para designar el error máximo permitido. Mire, ahí se le arrodilla el vocabulario internacional de metrología y le dije, por favor, no confunda eso, que eso ofende. Error máximo permitido quiere decir el valor extremo del error de medición. ¿Hasta qué valor le permite usted? Ese valor extremo puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser más o menos. Depende de lo que esté midiendo, depende de la referencia, etc. Con respecto a un valor de referencia, o sea, por eso restamos, ¿cierto? Permitido por especificaciones o reglamentaciones para una medición, instrumento o sistema. Entonces, hablamos de exactitud, hablemos de máximo error permitido. Si es balanzas, podría ser en las mejores hablar de linealidad. ¿Listo? Muy importante ese concepto. Trazabilidad. Trazabilidad. ¿Qué quiere decir trazabilidad? ¿Por qué es tan importante que nos entendamos? Porque si no tenemos el cordón umbilical, pues nos dejan de pasar alimento las mamás en el estómago y nos morimos, ¿cierto? Esa es la trazabilidad, como esa relación fuerte que existe entre las mediciones. Entonces, si nosotros no nos entendemos, pues no somos trazables en el idioma, que hay una palabra en alemán que dice Ich spreche kein Deutsch. ¿Qué quiere decir eso? Pues sabrán los animales, ¿cierto? Digo, los alemanes. Entonces, si yo no sé en qué idioma estoy midiendo, con qué patrones me calibré, me verifiqué, pues seguramente no voy a tener éxito. Si yo no sé eso de las criptomonedas, pues ni me voy a poner a comprar de esas cosas para que me metan después en problemas de que me metí en una cosa que no sé, que no conozco, que no tengo ni idea, etcétera. O sea, esa trazabilidad a nivel metrológico, nosotros quisiéramos que las personas aterrizaran el concepto en esta pirámide. Esta pirámide es la pirámide de la trazabilidad. ¿Qué quiere decir esta pirámide? Que nosotros en el piso más bajo, afuera, estamos haciendo mediciones. Esa medición sea para calibrar, sea para ensayar, sea para medir el producto, sea para cualquier cosa, para inspección, pues debe tener asociada una tolerancia, ¿sí o no? Habíamos hablado de eso. La medida se caracteriza metrológicamente en función de la tolerancia. Tolerancia. ¿Cuánto más o menos usted considera que es adecuado? ¿Cuánto máximo? ¿Cuánto mínimo? Listo, ahí está la tolerancia. Que una sea más fácil que la otra, pues sí, la tolerancia simétrica de más o menos la entendemos todos, ¿cierto? Pero pues las otras se pueden volver un poquito más difíciles de manejar. Tolerancia. Cuando está establecida la tolerancia y que debería ser lo primero, lo primordial, porque acuérdese que sin tolerancia de ahí para arriba, pues es como empezar a rebuznar, de que decir, no, es que a mí me sirve esta balanza porque sí. No, porque es que toda la vida hemos usado esa balanza. Y como para mejorar, entonces, ¿en qué nos basamos? No tenemos un norte, no tenemos un criterio. Si está la tolerancia, podemos siempre establecer una exactitud para esa medida, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que el equipo lo vamos a poder establecer. ¿Por qué? Porque dijimos que la exactitud, que es el máximo error permitido, debe ser menor o igual a esa tolerancia que me están pidiendo para medir, para que sirva, para que funcione, para que el ensayo cumpla, para que salga el resultado dentro de los niveles adecuados, pues que yo le puedo poner aquí un 3, un 5 o un 10. Mínimo 3, mínimo 3. Que en el ejemplo nosotros habíamos trabajado con 3, o habíamos trabajado con 10 más bien. En la balanza del ejemplo yo trabajé con 10.
pero yo les dije también, pero en México trabajaron con 5. Y si usted no quiere cumplirle ni a un cliente que sea exigente, ni va a exportar, sino va a vender aguacates para venderlos en el semáforo, pues haga su control de calidad que mejor le convenga para que tenga buenos clientes y no se le pudra el aguacate antes de que se lo coman los clientes, ¿cierto? Pero no le tiene que cumplir a nadie, nadie lo obliga, pues usted dice, ay, antes agradezcan que les estoy calibrando la balanza esa para venderles en el semáforo los aguacates. Aquí en Colombia, que se vende bastante producto en los semáforos, ¿cierto? ¿De qué? De producto no conforme. Pues claro, de los que no cumplieron los criterios de control de calidad para exportar, vaya, véndale esa vaina en los semáforos para que se coma mejor rápido porque ahí no se va a poder ir. Ese es el producto no conforme, que está en los semáforos, y el banano no conforme, el banano pecoso, que no se lo come un europeo porque sabe que es un producto en descomposición. Y ellos no tienen, pues no tienen autodefensas en el estómago. Nosotros sí ya nos acostumbramos a comer desayuno tamal y comida chicharrón y morcilla, pues ya tenemos autodefensas en el estómago. Pero ellos no, ellos se comen un aguacate pasado y se mueren porque no tienen autodefensas. Bueno, defensas en el estómago, ¿cierto? Han sido muy limpios en su comer, muy saludables, muy sanos. Nosotros somos, pues, barriga de buitre, pucha, hay que comer de lo que sea, hermano, porque aquí hay que atender al principio del buen pobre, ¿cierto? Que es que come lo que sea, así decía, bien gamín para comer, ¿cierto? A que se acostumbre, mijito, porque pues le va a tocar por la pobreza. Entonces, tenemos siempre enfermedades, ¿cierto? Que gastritis, que colitis, que inflamavitis, que todas esas cosas. Bueno, pues dicen algunas publicaciones que somos un país enfermo. No sabemos comer, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa con el problema de que yo la hice con 10, pero usted la puede hacer con 3? Desde que se lo permita la autoridad, desde que se lo permita la acreditación, desde que se lo permita la certificación, hágale. El tema es que cuando usted va entrando a niveles de más exigencia, le van diciendo, no, qué pena, pero para entrar aquí ya 3, no, aquí es 5. Y en otro le dicen, no, qué pena, pero aquí ya no es 5, aquí es farmacéutica, aquí es 10. O ponga el outlet de aguacate Hass. Y allá vamos y compramos los que vamos a almorzar hoy, porque para mañana no sirve, etcétera. Eso es lo que se llama conformidad en nuestro mundo, ¿cierto? Aplicado a nuestra balanza, esta es la balanza mínimamente aceptable por el sistema de gestión metrológico, ya el concepto metrológico, el principio metrológico, que dice mínimo 3. Si usted tiene 5, será porque se lo exigen. Si tiene 10, será porque se lo exigen. Si no se lo exigen y usted lo asume, pues será porque usted quiere ser más preventivo, porque usted quiere cambiar tiempos de, vamos a llamarle muertos, ¿cierto? De que hay que parar el equipo para poderlo verificar y entonces entre menos pare, pues más produce, etcétera. O sea, son análisis que debe hacer el empresario, el área de control de calidad, el área de tiempos y movimientos, etcétera. Entonces, bien, entonces la respuesta es lo que le exijan y si no le exigen, lo mejorcito que usted pueda. Porque entre mejor cumpla el requisito, más oxigenado va a estar su sistema de gestión metrológica.